En este vídeo os voy a enseñar cómo he solucionado el problema que tenía yo con la aguja de la temperatura del motor. A mí lo que me pasaba es que la aguja nunca llegaba a 90 grados, yo la arrancaba en frío, no llegaba a 90 grados y la aguja subía, bajaba y así varias veces y nunca llegaba a calentarse el motor. Pero mejor os voy a enseñar un vídeo para que veáis de lo que hablo. Estoy haciendo comprobaciones ahora mismo y mirad, llevo ya bastante camino hecho, una hora y pico, y cuando ha estado la furgoneta parada la temperatura ha subido a 90, a la mitad, perfecto. En cuanto he empezado a andar en autovía se me ha bajado hasta ese punto, luego vuelvo a parar y se me sube a 90. Como veis, ahora ya llevo bastantes kilómetros y la temperatura sigue subiendo y bajando. Acaba de subir a la mitad, ahora baja a 90 grados, luego baja. Lo primero de todo es deciros que no soy mecánico, no entiendo de mecánica y este vídeo lo he hecho porque lo necesitaba hacer y porque no tenía otra opción. Pero bueno, ya veréis que en el vídeo me equivoco bastante, podéis poner en comentarios que me equivoco o cómo sería lo mejor, porque rompo cosas, he roto cosas, la he podido liar más, pero no ha sucedido y por eso quiero deciros que bueno, que yo he confiado siempre en los mecánicos. De hecho llevo 23 años con coches y siempre, hasta para un simple aceite, cambio de aceite y filtros, que en mi furgoneta es muy fácil, lo he llevado a un mecánico. Una vez más, tenemos la furgoneta levantada, con el gato, con todo, y esta vez vamos a cambiar el termostato. Estamos abajo, como veis, este lado que señalo aquí es lado conductor, lado copiloto. Bien, el termostato está aquí, en esta parte. Como veis, hay que quitar estos dos tornillos y que estaría al lado del alternador para que veáis mejor. Bien, ¿veis dónde está? Entonces tenemos que quitar dos tornillos, uno y ahí está el otro, un poquito metido dentro, como veis, y así soltaríamos lo que sería donde se ubica el termostato. Bien, para eso primero tenemos aquí un tornillo de drenaje, que es este, que si lo soltamos caerá todo el agua anticongelante. No hace falta quitar esto y liarla y que caiga todo al suelo, yo lo tengo bien tapado. Pero se puede drenar desde este tornillo. Bueno, si lo queréis ver mejor, está justo detrás del filtro de aceite, justo ahí. ¿Veis, no? Pues nada, vamos a soltarlo. Este tornillo es de 13. Colocamos un cubo abajo, como veis. Lo que acabo de hacer es abrir el tapón de arriba, el del vaso expansor, para que entre aire. Vale, bueno, como veis, el total más o menos han sido de 6 litros, lo que ha salido. Aquí marca, 6 litros. Todavía sigue saliendo, y saldrá un poquito más. Volvemos a poner ese tornillo, porque más no va a salir, y si sale, saldrá por la otra parte. Esto lo tiramos. Y vamos a soltar ya lo que sería termostato, que está ahí. Ya está goteando, eso quiere decir que no hay nada. Ponemos tornillo y aseguramos bien, estaba bastante bien agarrado. Bien fuerte, porque esto está bien duro antes, Vale, tenemos un poquito de limpieza. Me ha salido. Ahora iremos a esta parte. Estos tornillos habrá que buscar cuáles son y será soltar esto. Estos dos tornillos, uno que no estáis viendo ahora, o sí, igual si lo podéis ver, estos dos tornillos, este y este,
que ahí es donde va el termostato, son de 10. No ha costado mucho sacarlo, estaba bastante flojo, la verdad. No sé por qué me sorprende que esté flojos. He tenido que hacer más fuerza en lo anterior que en esta. Ahora supuestamente tendrá que salir algo de agua, porque hemos cogido 6,5 litros y suelen llevar 8, yo creo. Sacamos los tornillos bien. Y empujamos hacia atrás, hacia este lado, porque está un poquito metido. Entonces tendríamos que... ¿Veis cómo está saliendo todo el agua ahora? Ahora, este es el termostato, como veis. Cuando lo saque, tiene que caer agua. Pero me gustaría fijarme en la posición en la que está. Para saber luego cómo va, claro. Porque igual tiene... Aquí tiene una goma tórica de estas. Y aquí tiene que tener otra. A ver, quitamos. Vale, con destornillador. Hacemos palanca y saca. Vale. Bien, pues sería esto. Como veis, aquí hace un poco palanca. Esta goma está aquí. Ahora vemos las diferencias, ¿vale? Ahí está. Y aquí está el cacharro. Vamos a compararlo ahora. Bueno, vemos aquí que no hay junta. La única junta que ha salido ha sido la que viene aquí, como veis, que lleva como una junta. Aquí no hay junta y aquí arriba tampoco. Limpiamos un poquito todo para que esté limpio y tal, ¿no? Ya que estamos, pues limpiamos un poco. Aquí tenemos la vieja y esta es la nueva. Gates. Pone que es original, certificado original. Esta sería la referencia para mi motor. Y esta viene un poquito más equipada. Bueno, equipada quiere decir que viene con más juntas. Veis, viene con la junta, una junta tórica, la otra junta y otra junta, porque sirve para más coches. En el kit viene lo que sería la nueva, luego viene la anilla, luego viene una junta de estas y otra pues para diferentes coches. Bien, aquí ya se ve las diferencias. Como veis, esto está hacia arriba, esta es la nueva. Y aquí le falta ahí algo. ¿Veis, no? Que aquí le falta algo. No sé si será diferencia o no, son iguales. Tienen todas las similitudes. Incluso las marcas las tienes iguales. ¿Veis por ahí las marcas? Pero ya de primeras hay una diferencia, que es el sellado de ahí arriba, eso y eso. No sé si será, a ver si lo veis. Ahí. Y en la nueva no viene. Vale, pues aquí tenemos que utilizar esta, que tiene como, veis ahí dentro, tiene como para meterlo en la anilla, y eso lo tenemos que poner arriba. Y esto no lo utilizamos, ¿vale? Colocamos la anilla aquí y al mismo lugar, y la pondremos de la misma forma que estaba la vieja instalada, pero las diferencias son iguales. O sea, veis, ¿no? Esta no sé por qué habrá dejado de funcionar, pero bueno. Ya estáis viendo que aquí hay un surco, ¿no?
Ahí. Pues esto hay que meterlo por todo este contorno. Vale, ya estaría. Fijaros bien, apretar bien, pero ya lo tendríamos. Sería de esta forma. Y como os he comentado antes, yo en esto no soy experto, no soy mecánico, pero por lo que he podido leer es que este tipo de pieza, que es el termostato, se suele quedar abierto. De esta forma lo que hace es abrir ese paso donde va el agua hasta el ventilador, y el ventilador hace que se enfríe, y por eso nunca llega a la temperatura correcta, porque si llegase a la temperatura correcta o se pasaría, entiendo yo, y por lo que he leído, es cuando se encienden los ventiladores para bajar. Entonces lo que hace el termostato es subir y bajar para ir calentando y enfriando el agua a medida que vas circulando con el motor. Si me equivoco, por favor corregirme, porque ya sabéis que yo no soy mecánico. Para que funcione bien tiene que hacer un sellado. ¿Veis la goma aquí hasta donde llega? Pues tendría que ir justo bien prieto para sellarlo todo. Entonces sería la cosa dejarlo aquí apretado y instalarlo de tal forma que quede todo bien ajustado. Intentaré hacer las dos maneras, a ver cómo me sale, pero sería tener esto, apretarlo. ¿Veis? Ya he hecho clac, pero bueno, no quiero moverlo mucho. Limpiamos y hacemos. Bueno, yo voy a poner de la misma forma que estaba antes, ¿vale? Que la forma era esto, iba así, como tal lo estoy poniendo yo. No quiero cambiar de ubicación ni nada, así que esto sería aquí. Pero ahora mismo se cae, porque no está haciendo presión ni nada. Entonces, para eso vamos a hacer de la siguiente forma, que es como hemos dicho. Lo voy a poner más o menos ahora, se caería, pero sabré dónde irá ajustado o cómo iba antes. Bien, ya tenemos cómo se pone, y ahora lo que voy a hacer es, de esta forma, ponerlo aquí bien prieto. He tenido un problema bastante serio. Mirar, se me ha roto la tuerca, pero le he conseguido sacar un poquito y ya sale sola. Bueno, sola, le costará un poquito, pero la he sacado ya. Estaba más dentro, se había roto. Estaba un poco, bueno, le he dado un poquito más de fuerza de lo que debía y mira lo que ha pasado. Así que bueno, lo solucionamos, lo vamos a quitar y vamos a poner una tornillería. El problema que he tenido ha sido en esta junta. He tenido que soltar el tubo al final, para ponerlo. ¿Veis cómo aquí hay una junta? A ver si veis. Vale, esta junta había hecho pellizco. Entonces, no ha entrado bien. ¿Qué he hecho? Soltar este tubo, que lo tengo aquí abajo. Es este tubo. Y ahora he ido colocando poco a poco bien todo el contorno, y con este destornillador, sin hacer mucha fuerza y con un trapo, he ido metiendo hacia adentro. Pero como veis, tiene que estar bien sellado esta parte con el hierro, ¿vale? Entonces hay que ayudarle y hay que quitar este tubo. Poco a poco, el bien sellando y bien.
Bueno, pues esto rozando el límite ya estaría, como veis, está bien fijado, he puesto el tubo bien, en el mismo sitio he intentado poner la brida y ahí ya ves que el sellado ya está totalmente bien. Antes, teniendo este tubo, que estoy enseñando ahora mismo, no me dejaba trabajarlo bien, entonces es mejor quitar este tubo y trabajar solamente con esto. Entonces, lo mejor para instalar esto, porque si no, mirar a mí que he roto un tornillo y casi la lío. Espero que os sirva de ayuda este consejo. Ya estando aquí arriba tenemos todo el sistema sin agua. Ahora lo único que hay que hacer es bajamos las burriquetas que tenemos aquí abajo y vamos a empezar a cargar agua. Antes hemos quitado, pues habéis visto, unos 7 litros más lo que posterior ha caído. Entonces más o menos yo calculo que habrá unos 8 o 9 litros, 2 garrafas, igual sobra algo. Bueno, lo vamos viendo. Lo primero que he hecho es cambiar el papel para ver si hay alguna fuga, porque el anterior estaba mojado. He secado toda esta parte de arriba, porque si hay una fuga veremos en el papel nuevo que ahí lo notaremos. Ya tenemos los caballetes quitados y tengo ya preparada el agua, ¿vale? Más o menos una garrafa, porque tenía un poquito más de esto y ahora ha ido bajando, bajando. ¿Veis cómo está bajando? Vale, voy a echar un poquito más. Por la parte de abajo vemos que no hay nada, que está todo limpio. A ver si entra. Vale, veis que no hay gotas, eso es bueno. Tampoco hay presión, entonces de momento vamos bien. Hemos gastado una entera y aquí nos queda un poquito, pero todavía aquí estamos en el mínimo. Vale, la segunda botella queda esto y veis cómo está bajando todavía. Según van metiendo, pues hará presión y se va llenando todo el sistema. Vale, vamos por la siguiente garrafa. 6 litros, a ver cuánto de esta. Llevo un rato esperando y de ahí no ha bajado, ¿vale? Entonces hemos utilizado más o menos unos 7 litros. Lo que habíamos sacado antes, pues eso, ahora mismo irá chupando. Vamos a hacer la prueba de arrancar el motor. Ahí tengo las garrafas que he utilizado y venga, hagamos la prueba del motor. Ha bajado un poco, esto ha bajado ya va circulando y abajo se ve que va bien, que por ahora no gotea. Vamos a esperar un rato que se vaya pulgando solo. Como veis, motor arrancado. He puesto ventilador al calor y a tope. Está saliendo por aquí y según se vaya circulando ya iremos viendo cómo se va regulando y se va pulgando solo. Hay que esperar que el motor se caliente un poco. Bueno, esto ya ha cogido temperatura. Lo que voy a hacer es apagarlo. Apagamos motor y ahora ya ha pulgado. He tenido que acelerar un par de veces y como veis
ha chupado bastante agua, entonces ahora cuando se enfríe, porque esto es imposible abrirlo. Yo sí abro, yo nunca lo he visto, pero puede saltarte, hay mucha presión y la puedes liar bastante parda. Vamos a mirar a ver si hay alguna gota abajo. Bien, todo esto está correcto, no hay fugas, no hay agua y muy bien. Luego ya os contaré el tema del cárter, ¿veis, no? Como hay una pequeña fuga en la junta, pero eso es otra historia, ya haremos. De momento esto ha quedado bastante bien. Esto es el desagüe, tampoco sale por ahí, hay que apretarlo bastante bien. Y de momento pues bien, echarle agua. Una vez que se enfríe echo agua y con esto ya estaría. Ya han pasado un par de horas, como veis en la hora. El pitido es de las pastillas de freno. Se ve que está frío, entonces ahora es momento para cambiar el agua. Bueno, para rellenar el agua. Llevo varios kilómetros, ha bajado muy poco y los ventiladores están funcionando. Eso es buena señal. Aquí está justo al máximo y acaba de parar los ventiladores, así que todo está funcionando correctamente. Bueno, pues como estáis viendo la hora, son las 12:30 y si veis los kilómetros, he hecho 60 kilómetros, más de 60 kilómetros para probarlo. Bien, la aguja de temperatura no se ha movido de ahí, cosa que antes sí se movía en menos kilómetros. Un detalle muy importante ha sido en cuánto ha tardado en calentarse el motor, en llegar de frío a 90 grados, ¿vale? Porque yo el anterior vídeo lo he encendido, creo que era, no me acuerdo, a las 6:30, pero yo he tenido parado el vehículo desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche más o menos. A las 11 lo he cogido, he hecho 60 kilómetros y en el arranque, según he arrancado, ha tardado en calentar el motor solamente 5 minutos, cosa que antes no pasaba. Ha sido una cosa bastante, hombre, que me ha agradado de verlo, ¿no? Porque el motor, yo he estado a veces conduciendo más tiempo, más kilómetros, y el motor no llegaba a su temperatura de 90 grados. Y esta vez ha llegado en 5 minutos. De donde vivo al barrio de al lado ya estaba caliente y se ha mantenido. He ido por cuestas, para arriba, para hacia abajo, montaña abajo. Hacen fuera en el exterior ahora mismo 15 grados, más o menos 14-15 grados, y la verdad es que estoy bastante contento. Entonces yo creo que está funcionando y si hay algún cambio pues ya os diré, pero de momento noto todo mejoras, la verdad, noto todo mejoras. Y los ventiladores están sonando, ¿escucháis? Se acaba de apagar ahora mismo. Así que todo funciona a la perfección. Si has llegado hasta este punto del vídeo, quiero deciros que si queréis saber por qué he tenido que hacer este trabajo yo y otros trabajos de mecánica yo, ponedme en comentarios que queréis saber qué es lo que me ocurrió para dar el paso para hacer esto yo, y haré un vídeo de todo lo que me pasó hace un año con la furgoneta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete para los futuros vídeos, activa la campanita para que te avise cuando lo subo y nos vemos en el próximo vídeo.